Ahí sí. Entonces, como les estaba diciendo, nosotros vamos a tener para evaluar proyectos, la esencia, la estructura van a ser dos cosas, porque nosotros ya lo estamos viendo. Para poder cuantificar el valor que genera un proyecto es a través del BPN. Si el BPN es positivo, ¿qué significaba? ¿Hago un proyecto, no lo hago? ¿Qué significaba? ¿Hay que hacer el proyecto? Ya, perfecto. ¿Y qué me podría explicar un poquito más allá? ¿Qué significaba que el BPN sea positivo? Al final, según yo, que económicamente uno ganaba más de lo que estaba invirtiendo. Exactamente. Y sutilmente voy a corregir un poquito lo que dice Constanza. Uno, financieramente hablando, genera valor. Eso significa. Que el VPN sea positivo es que uno genera valor. Y esta cuestión me va a decir, pero ¿cómo genera valor? Lo que pasa es que llevar todo a una misma temporalidad, que nosotros tuvimos harto tiempo en matemáticas financieras, hace que yo pueda unir en una misma temporalidad lo positivo y lo negativo que me genera. Y si es que lo traigo todo a la misma temporalidad y me da positivo, significa que yo invirtiendo lo negativo, que es lo que invierto, y sumar lo que recupero, voy a tener más que antes. Eso significa. Por eso uno genera valor. Y ahí hay un punto esencial que nosotros ya le hemos dado por hecho, que es el valor del dinero en el tiempo. Es decir, traemos a la misma temporalidad muchos flujos, que pueden ser positivos, negativos. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Que existían flujos que eran, proyectos que eran de inversión y otros proyectos que eran de financiamiento. ¿Cuáles eran cada uno? ¿Qué características tenían? El de inversión es primero un gran flujo negativo y después ¿Ya? flujos positivos, y el de financiamiento es al revés. Perfecto, muy bien. Esos términos los tienen que saber. Está todo en las PPT, está todo en los capítulos, pero tienen que saber para que podamos ser un poquito más dinámica la clase. Por lo tanto, nosotros vamos a querer comparar proyectos. Esa es como la esencia de las finanzas. Bueno, ya les he explicado esto tantas veces, pero la esencia de las finanzas va a ser evaluar proyectos y hacer análisis financiero. Esa es la esencia de Finanzas 1. Entonces, para poder evaluar proyectos, ustedes van a decir, a ver, tengo 1000 en mi bolsillo, ¿qué miércoles hago con esto? ¿Lo puedo mantener ahí, que está bien? Ningún problema. ¿O puedo transformarlos en algo mejor que lo de ahora? Ese transformar en algo mejor que lo de ahora sería, entre comillas, generar valor. Y ese generar valor es, si yo ese 1000 lo meto en una juguera, en la cual me dice que al sacarlo equivalentemente a hoy, por eso es el valor presente, ya no son 1000, sino que son 1200. Eso, si es que yo saco un billete de vuelta, metí 1000 y saqué 1200, o saqué cualquier valor mayor a 1000, significa que yo generé valor. Y eso significa que el BPN es positivo. Ese es a nivel macro lo que ustedes tienen que saber. Por eso ustedes siempre van a decir, oye, pero si yo tengo posibilidad de endeudarme lo que quiera, sin tope, bueno, ustedes entenderán que siempre va a haber un tope, aunque sea muy grande, pero existiría un tope. Pero si ustedes siempre pueden pedir algún crédito al banco porque confía mucho en ustedes. Y ahí ustedes dicen, puedo pedir, siempre puedo tener dinero a disposición. ¿Qué voy a hacer con ese dinero? Una alternativa es dejarlo guardado en la cuenta corriente. Es verdad, tiene riesgo cero o casi cero. Bueno, en Chile llamamos riesgo cero, y ya la otra vez leí un par de comentarios, así como detalles, de que en algunos países no es cero, y en algunos países está bastante lejano a ser cero. En Chile creemos que es cero, porque la probabilidad de que un banco quiebre en Chile es muy poca. Ha subido un poquito últimamente, pero en general es muy poca. Por lo tanto, tener el dinero te genera... De partida, el tener el dinero en la cuenta corriente, si es que existe inflación, ¿es un PPN positivo o negativo? ¿Qué creen ustedes si yo le dijera esa pregunta conceptual en una prueba? Guardar el dinero en la cuenta corriente es un proyecto, es una opción de hacer algo. Y existe inflación. ¿Eso genera un PPN positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué? Muy bien, Constanza, pero ¿por qué? ¿Sí? Porque ese mismo dinero, si yo lo meto en una juguera y la saco, va a valer menos. Por lo tanto, por defecto, y esa es una de las cosas, dicen, tener mucha caja es malo. No, no es malo. Pero tener más caja que la que yo requiero en mi ciclo operacional
es equivalente a tener un proyecto con VPN negativo. Es equivalente a eso. Entonces ustedes van a decir, oye, ¿yo puedo guardar la plata? Sí. Puedes tener una caja gigante en la empresa y a ustedes les va a tocar. Ustedes probablemente sean jefes de finanzas, gerentes de administración de finanzas o de algún área, y les van a preguntar, ¿qué hacemos con la plata? Y ustedes van a tener que presentar al directorio ideas. Y una de esas, ustedes a lo mejor van a decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros vamos a dejar el equivalente a nuestras NOF, que ya vamos a ver lo que son NOF, en caja, y la diferencia la vamos a invertir en esto, esto y esto. Eso les va a pasar. En realidad esa es gran parte de la pega de un gerente de finanzas. Es difícil que vaya por otro lado, en una empresa de grande hacia arriba, o de mediana a grande hacia arriba. Tiene que ver con eso. Y ustedes tienen que entender esa lógica que hay detrás, más allá de la mecánica, entender la lógica de la cual ustedes van a estar comparando las finanzas en sí como un macro. Por lo tanto, sigamos avanzando. Yo les voy a decir, pueden comparar proyectos. Nosotros vimos el VPN, vimos la tasa, la TIR, la tasa interna de retorno, es decir, la tasa que internamente está generando el proyecto o implícitamente está generando el proyecto, y vimos otros dos, pero a grandes rasgos es eso. Ustedes tienen que tener las herramientas para decir, ¿qué hago con la plata? O llega un proyecto y ustedes les dicen, con este proyecto, ¿es bueno o es malo? Bueno, para no quedarnos pegados con eso, vamos a empezar a analizar. Primero, yo les digo, un proyecto como cualquier, y esta es una premisa madre de finanzas, como cualquier instrumento, como cualquier activo, se valoriza trayendo a valor presente lo que es capaz de generar. Profe, Dígame, Constanza. ¿está mostrando un power o no? Es que no se ve No, nada, pero... no. Ah, Estoy solo hablando, antes de empezar a mostrar. Sí. Entonces, si yo les digo que tenemos nosotros, ya, que si yo les dijera, ¿y por qué tenemos que ocupar el flujo de caja? Si nosotros hemos estudiado durante muchísimo tiempo, la utilidad. Incluso, miren lo que les voy a decir, contablemente hablando, que ustedes tuvieron 3 contabilidades, de las cuales 2 eran única y exclusivamente contabilidad bajo IFRS, es decir, contabilidad financiera a la vena. De acuerdo a eso, ¿por qué nosotros no utilizamos la utilidad? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? No es que la contabilidad sea mala, pero ¿por qué en este caso no nos sirve? ¿Qué características podrá tener? ¿Qué podrá hacer? ¿Alguien se la juega? Tienen una idea. Sí, para eso estamos. ¿Sí? Camila, dígame. Quizás porque la utilidad no es tan detallada, o sea, en términos de que básicamente solamente me entrega un número. Quizás el ver el tema de los flujos de caja me permite más ver cuánto está generando por periodo a periodo y ver otros detalles más en profundidad. Ya, usted dijo algo súper importante, pero aún sigue incompleto, pero se acercó mucho. Constanza, dígame. que a lo mejor porque la utilidad es como por flujos que ya pasaron, y cuando vemos los flujos de caja también analizamos los futuros. No, en realidad, honestamente, no. Ahí Matías dice, el flujo de caja incluiría la depreciación ya, ¿y por qué eso sería bueno o sería malo? Sí, ¿no? Y ahora después yo se lo voy a explicar. Porque lo único exacto que tiene una empresa es el flujo de caja. La contabilidad, armar un estado de resultados en el cual nosotros podríamos llegar eventualmente a tener la utilidad de la empresa, son criterios. Son netamente criterios. La normativa IFRS te da cierta utilidad. La normativa del IASB en Estados Unidos te da otra. La normativa de los países un poquito más, que son países un poco más asiáticos, tienen otra norma. Son criterios para llegar al resultado, si es que es rentable o no. Y antes era peor todavía, antes cada uno tenía algo distinto. Incluso en Chile existía algo que se llamaba PCGA, que tributariamente todavía se utiliza un poco,
que yo honestamente, y esto como no tengo compromisos con nadie, yo encuentro que PSGA, que es Principios Contables Generalmente Aceptados, lo encuentro hasta rasca el nombre, porque es como más o menos lo que en general se acepta. Cada país podría tener algo distinto, pero lo único que es 100% común en cualquier empresa, en cualquier parte del mundo, es su flujo de caja. Por eso se utiliza el flujo de caja. Lo que pasa es que el flujo de caja no me dice a mí cuán rentable es, porque el flujo de caja tiene el sesgo que puede que tenga cosas de distintos periodos, pero lo único estandarizado al 100 es su flujo de caja. Por eso lo utilizamos nosotros. Pata 1, flujo de caja. ¿Dónde nosotros vimos mucho esto? En bonos, pensiones, etc. Nosotros vimos que son flujos de caja, son pagos exactos futuros. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo que nosotros tenemos que entender es, ya, tenemos el flujo, check, que hoy día lo vamos a aprender a utilizar. Y segundo, ¿qué tasa sería representativa para traer a valor presente esos flujos de caja? Así, díganme conceptualmente, no importa que no sepan calcular o esa tasa, voy a ir un poco más atrás. Traer a valor presente una tasa. ¿Qué estoy haciendo con esa tasa? Con el flujo. ¿Qué le estoy haciendo al flujo al traerlo del periodo 1 al periodo 0? ¿Qué lo estoy haciendo? ¿Sí? ¿Por qué uno, comillas, castiga un flujo? ¿Por qué estoy transformando algo que vale, no sé, 10 al traerlo vale 8? ¿Qué estoy haciendo implícitamente ahí? ¿Qué cosa? Ya, pues, digan por último algo. ¿Qué estoy haciendo con eso? Con una tasa de interés. Más allá de que uno diga, sí, traigo valor presente, lo castigo, sí, lo achico el número. Sé que yo prefiero, por preferencia económica, yo siempre voy a preferir tener más hoy que tener mañana, bien. Pero implícitamente, el monto, ¿qué me dice? Ya voy Estoy más. descontando como los intereses generados, lo que habría generado si es que, por ejemplo, hoy día lo hubiera llevado 3 años más. Ya, bien. Y Constanza, y para no perderla, si es que usted quiere participar, eso que nosotros estamos haciendo, la cantidad de intereses significa la propensión o la cantidad que yo estoy dispuesto a esperar o ansioso que uno tiene. Por lo tanto, si lo llevamos al término financiero puro, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, es decir, pero mira, si yo espero un periodo a otro, primero es el costo de oportunidad. Y ustedes van a decir, ¿y costo de oportunidad de qué? ¿De qué cosa? Y ahora les voy a explicar. El traer a valor presente con una tasa, a mí me dice, ¿cuánto me van a exigir por generar esos flujos? Eso es lo importante. Si yo me consigo la inversión inicial, aunque la coloque yo toda de mi bolsillo, tiene un costo. Y ese costo es el cual yo tengo que traer a valor presente los flujos futuros. Si yo el 100% de la inversión inicial me la pasa el banco, yo al menos tengo que cubrir los intereses que me va a cobrar a mí el banco. Por lo tanto, si el 100% de la inversión me la pasa un banco y el banco me cobra a mí el 10% anual y tengo flujos anuales, si yo traigo a valor presente los flujos del proyecto a la tasa que me da el banco, ¿cuánto valor estoy generando? 0. Por lo tanto, cuando yo traigo a valor presente flujos futuros a cierta tasa, no es que el proyecto sea malo en sí. Lo que pasa es que no estoy generando valor extra. Entonces, si yo les digo a ustedes, oye, mira, en realidad, para poder hacer este proyecto, tengo que colocar cierta cantidad de dinero, que lo puedo poner del bolsillo de uno, puede ser del banco, puede ser de un tercero, puede ser un mix de cada uno, da lo mismo. Pero lo que me cobren por prestar el dinero para hacer el proyecto,
es equivalente al castigo que yo tengo que darle a cada flujo. ¿Se entendió eso o no? Porque esa es la intuición, esa es la lógica de lo que nosotros vamos a tener que hacer. Dígame, Nicolás. ¿Lo puede repetir, por favor, profe? Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que ustedes tienen que entender, por un lado, ya traté de explicarles con el mayor detalle posible, que los flujos de caja es lo más importante. ¿Por qué? Porque es lo único común con lo cual nosotros podemos hablar, primero. Y en segundo lugar, esos flujos de caja, ¿a qué tasa hay que traer a valor presente? Y eso era lo que yo hubiese esperado en el fondo que me dijeran, a su costo de oportunidad. ¿Y cuál es el costo de oportunidad? La cantidad o el costo que yo voy a tener, ojo con esto, el costo que yo voy a tener si es que ese dinero no lo pido. Y si yo le pido plata al banco, el banco me va a cobrar un, no sé, 10%, 15%, lo que sea. Esa tasa de interés es la que yo voy a tener que colocar y descontar los flujos para traer a valor presente. Entonces, miren lo que va a pasar. Si yo les dijera a ustedes que el proyecto no lo produce una persona sola ni una inversión independiente, el flujo lo genera una empresa, ¿cuál debería ser la tasa de descuento? ¿Cuál creen ustedes que debería ser la tasa de descuento? Sí, dígame, Constanza. Todavía como que no entiendo bien lo que estaba ¿Sí? diciendo. Sí, ya, espérenme, voy a rayar un poco acá. Ahí. Ya. Primero, rebobinando un poquito. 1, 2. Tasa de descuento. Nosotros, para poder calcular valor presente neto, necesito estas dos cuestiones. ¿Ya? Los flujos de caja que nosotros vamos a entender es lo más estandarizado de un proyecto, lo cual uno puede llegar a conseguir. No la utilidad. ¿Por qué? Porque la utilidad son criterios. Son formas en las cuales uno no es que acomode a gusto de uno, pero dependiendo de la normativa es cuál va a ser el flujo, la utilidad a la cual vamos a tener. Perfecto. 2. Cuando uno calculaba el BPN, ustedes mismos me dijeron, ¿qué es lo que hacía? Los flujos traen a valor presente menos inversión. ¿Ya? Y ahora yo les pregunto, ¿a qué tasa yo debería traer los flujos? Y ahí es donde yo les digo a ustedes, ojo, ¿cuánto me cuesta a mí conseguir los fondos para generar ese proyecto? Si el proyecto requiere 1 millón, que puede ser cualquier moneda, si requiere 1 millón para que de inversión, yo les voy a preguntar a ustedes al tiro, ¿cuánto cuesta conseguirse 1 millón? Costo de la inversión. Entonces ustedes van a decir, ah, pero espérate, la inversión que yo tengo que hacer para generar los flujos de caja, el costo de conseguirme ese dinero es la tasa de descuento.
No sé si ahí se entiende un poco más. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, profe, sí, ahí entendí mejor. Sí, ya. Muchas gracias, Constanza. Por lo tanto, ahí voy a ir cambiando colores. Entonces, si yo les dijera, ejemplo 1, el millón completo que la inversión se la voy a pedir prestada al banco. Y el banco me cobra a mí una tasa de interés anual, costo de deuda, por ejemplo, 12%. Ese 12%, que es el costo de conseguirme el dinero para hacer el proyecto, va a ser, y esto sería bueno que lo noten, la tasa de descuento más representativa. Anoten eso. Lo digo para que les vaya bien, de verdad. Ya, voy a grabar y voy a seguir. Entonces, ejemplo 2. La totalidad del dinero la ponen del bolsillo ustedes. Se coloca de capital propio. Este capital propio, o en otras palabras llamado equity, equity. Si yo les dijera, ¿cuál sería el costo de oportunidad? ¿Cuál sería? El banco me cobra 12%. ¿Cuánto es lo que ustedes cobrarían por poner plata ahí? Así conceptualmente, no un número. Si es el costo de oportunidad, al menos voy a cobrar lo que me rente otro proyecto en el cual yo voy a poder usar el dinero que tengo en caja. Al menos eso. Si ustedes tienen 1.000.000 de pesos y ustedes saben que pueden invertir ese millón en algo que les genera 15% de rentabilidad, y el de al lado le está diciendo, compadre, invierte tu millón conmigo, ¿ustedes cuánto le van a cobrar al menos de costo? Para pasar la plata para allá, ¿cuánto? 15. Exactamente, Pablo. A lo menos van a cobrar lo mismo que les estaría rentando en otra parte. Por lo tanto, y ahí es donde yo les digo, como para complementar la idea anterior, ¿y cuánto renta tener la plata en la cuenta corriente? Cero. Y no solo renta cero. Si es que existe inflación, el dinero que ustedes tienen ahí va a ir perdiendo valor. O sea, tener la plata en la cuenta corriente equivale a un proyecto de VPN negativo. Ojo con eso. Entonces, ejemplo 2, capital propio, 100%. Lo que me rentaría el dinero. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ejemplo 3. Y ahora se pone un poco más interesante. ¿Qué pasa si yo este proyecto no lo financio en forma independiente? Lo hace una empresa. ¿Cuánto sería la tasa de descuento? Yo les voy a dar una pequeña pista. En otras palabras, al decir que lo financia una empresa, significa que los activos de la empresa estarían generando ese flujo.
y los activos de la empresa, ¿cómo se financiaban? Y eso es una pregunta de contabilidad pura, conta 1. En un balance normal, lo que está al lado izquierdo, ¿cómo se financia? ¿Sí? Ya, pues, tío, por favor, necesito que me digan algo. Por último, como antes, que no se entendía. Con lo del lado derecho, po. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hay al lado derecho, Vicente? Cuentas por pagar, Los pasivos. patrimonio. Pasivo y patrimonio. Sí. Ojo. Es decir, lo más representativo de cómo se está financiando el proyecto, ojo, cualquier proyecto va a ser lo siguiente: equivale a exigirle para traer a valor presente los flujos del proyecto el costo de capital promedio ponderado. Esa cuestión no se les puede olvidar nunca. Una tasa representativa es igual costo capital promedio ponderado. Adivinen cómo está en el libro. CCPP. ¿Y cómo llegamos a esta cuestión? Que eso es lo que yo quiero que ojalá se emocionen y se motiven. ¿Cómo? El gran supuesto que hay detrás es el siguiente: de que el flujo generado se financia a través de una empresa. Y esa empresa o esa organización, ¿con qué lo genera? Con sus activos. ¿Y cómo se financian sus activos? Con pasivo y patrimonio. Por lo tanto, ¿cuál va a ser de ahora en adelante la tasa más representativa para traer a valor presente flujos de caja generados por un proyecto? El costo de financiar la empresa. Costo promedio de financiar la empresa. En otras palabras, vamos a tener que sacar un promedio ponderado del costo de la deuda y del costo del patrimonio. Si nosotros tenemos una empresa que se financia, ahí lo voy a ir anotando para no perderlo. Estoy tratando de ir lo más despacio posible. Ojo. Costo de financiar la empresa. Primero, nosotros queremos saber qué porcentaje de los activos totales se financia con pasivos ¿qué porcentaje? Entonces a ellos les voy a decir, ya cabro, la deuda, es decir, lo que me cobra el banco, o incluso yo les podría decir, la empresa emite un bono, eso también es deuda. La empresa emitió un bono para financiar el proyecto. Entonces, el costo de la deuda, 10%. El costo del capital, no el capital, el patrimonio. $12%. ¿Qué creen que hay que hacer con el 10 y 12%? Promediarlo. Exactamente, y eso es lo que estoy tratando. Yo podría llegar y darles la fórmula, pero estoy tratando de generar toda esta historia para que para ustedes sea tan intuitivo que nunca se les olvide. Entonces, siempre
siempre que uno quiera calcular la tasa de descuento más representativa de un proyecto que genera una empresa, es el costo promedio ponderado, costo de capital, perdón, promedio ponderado de financiar los activos. Y los activos totales se financian con pasivo y con patrimonio. Y es un promedio ponderado. ¿Qué significa que sea un promedio ponderado y no un promedio simple? Ya es una cuestión muy básica, pero ¿qué significa en otras palabras? Que voy a llegar y 10 más 12 dividido 2, eso es promedio simple. ¿Qué significaría cuando yo les digo promedio ponderado? Por favor, se lo pido por favor. Que en este caso, por ejemplo, ¿Ya? en específico, no se podría poner como mitimota, por ejemplo, porque ¿Ya? es 1000 el pasivo y 500 el activo, entonces tendríamos que estar, Exacto. entonces 2/3 y 1/3. Perfecto, muy bien, Antonio, muy bien. En otras palabras, nosotros tenemos que promediar el 10 con el 12, sí, pero no un promedio simple. El promedio simple es por cantidad de números que hay, sino que nosotros tenemos que calcular cuánto del proyecto se financia con deuda y cuánto del proyecto se financia con patrimonio. Y como muy bien dice Antonio, es 2/3, y cómo llegamos a eso es pasivo dividido activos por, ahora vamos a empezar nomenclatura nueva, KD, costo de la deuda, más patrimonio dividido activos por costo del capital o equity, por eso se llama KE, es igual, CCPP es costo de capital promedio ponderado, o en inglés, WACC. De hecho, en el libro aparece como costo de capital promedio ponderado en la versión en español, pero prácticamente siempre se le llama WACC. Es el costo de financiar un proyecto. Yo podría haber llegado y darle la fórmula, pero tienen que entender, estamos promediando dos tasas de acuerdo a su peso relativo en relación a los activos, por eso es pasivo dividido activo por la tasa, más patrimonio dividido activos totales por la tasa, es igual al costo de capital promedio ponderado. Esa tasa, de ahora en adelante, va a ser la más representativa para atraer a valor presente los flujos futuros. Hasta acá, solo hasta acá, porque vamos a hacer un pequeño quiero y vamos a seguir con hartas cosas que tenemos que ver hoy. ¿Hasta acá se va entendiendo a grandes rasgos o no? ¿O hay alguien perdido? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Pero yo tengo una duda. Dígame, Esto dígame, por último, favor. esto último que vimos solamente si es que lo financia la empresa, ¿no es cierto? Asumimos que siempre lo financia alguna empresa. Ya. Exactamente, exactamente. Siempre. Siempre, o no, incluso mire lo que le voy a decir. Mauricio, oiga pues, Mauricio pues. Sí, sí, estoy acá, estoy acá. Ya, oiga, mire. ¿Qué pasa si yo le digo esto se va a financiar 100% por deuda? ¿Qué pasaría en la fórmula? ¿Cuánto sería el costo del patrimonio? Sería cero. Y Cero. exactamente. Y el pasivo sería el 100%. Por lo tanto, ¿cuánto sería el WACC si tiene 100% deuda? ¿El La costo del tasa. pasivo? Exactamente. Muy bien, Mauricio y Pablo. Exactamente. Equivale exactamente lo mismo. Ahora, bueno, primero que todo le agradezco a Mauricio que por lo menos tenga alguna duda, que me está escuchando. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Me van siguiendo a grandes rasgos en lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, Sí, pero profe. ¿Sí? Ya, vamos. Ya, entonces, sigamos avanzando. Hasta acá es a grandes rasgos, y ahora voy a agregarle una pequeña, no dificultad, sino que un pequeño efecto que va a tener el cálculo del WACC. ¿Estamos entendiendo? Promedio ponderado,
de la tasa de la deuda, la tasa del patrimonio, nos da el costo promedio ponderado llamado WACC. Pero como esta cuestión no podía ser fácil, vamos a agregarle una pequeña dificultad. A ver, esperen, grabar. Borrar todo. Cáchense. ¿Qué pasaba con cada peso de deuda? Vamos a hacer una pequeña clase de deuda. ¿Qué pasa cuando yo les digo a ustedes, una empresa pide deuda, por lo tanto va a tener gasto financiero? Dígame, Vicente. Oiga pues, Vicente. No, ¿O sorry, se le profe, prendió? se me activó. Sí, sorry. Sí, no sé cómo. Ya me estaba ilusionando y tenía una duda. Si yo les preguntara, una empresa que tiene deuda, lo primero que ustedes me tienen que decir, ¿está bien, profesor? ¿Tiene deuda? Primero, ¿cuál es el costo financiero? Listo, lo primero. Segundo, cuando yo les dijera, ¿tiene un costo financiero? Sí. ¿Y cuántos son los intereses? Ojo. Los intereses, los gastos por intereses, ¿dónde van? ¿En la parte contable? ¿En qué parte van? Ya, pues cabrón, aquí hay varios ayudantes de contabilidad. Uno, por ahí. En el estado de resultado ¿Ya? integral se llama. Sí, en el estado de resultados. Bien. Ese. ¿Y qué hacían el gasto por intereses? ¿Qué pasaba con eso en la utilidad? ¿Era una cuestión positiva o negativa? Le estoy contando algo muy sencillo. Negativa. Negativa, ya, bien. Por lo tanto, miren lo que les voy a decir yo. Cada peso que la empresa tenga en intereses va a generar un ahorro de impuestos. ¿Alguien me podría explicar lo que yo les acabo de decir? ¿O quedaron totalmente perdidos y se lo explico de nuevo? ¿Por qué Porque los sería? impuestos son sobre la utilidad y los intereses disminuyen la utilidad. Exactamente, muy bien, Constanza. Esa es la intuición que ustedes tienen que saber. Por lo tanto, ahora vamos a empezar a hablar de una terminología nueva. Y nosotros vamos a tener que hacer lo siguiente, vamos a decir, ya cabrón. Cada peso que yo tenga en intereses, un porcentaje de ese peso me va a generar a mí un ahorro en impuestos. Y si es que han leído las lecturas, ¿cómo se llama ese ahorro que yo voy a tener por cada peso de deuda? Peso, porque puede ser cualquier moneda, de deuda trae un ahorro en impuestos. Y esa cuestión, y eso es ese dato de que cada peso de deuda trae un ahorro en impuestos, ¿cómo se llama? Les prometo que les doy una décima a quien me lo diga. ¿Cómo se llama? Les doy una décima en la prueba a quien me lo diga. ¿Cómo se llama? Lo tienen que haber leído si es que están leyendo. ¿Cómo se llamaba? Ya, listo. A la hora. Eso se llama escudo tributario. El escudo tributario es lo siguiente. Hace que uno, cada vez que tenga deuda, disminuya el pago de impuestos y por lo tanto nos afecte en que el flujo de caja mejora. Por lo tanto, ojo con lo que les voy a decir. El escudo tributario no lo vamos a incorporar. Por favor, escuchen esto, anótenlo. Quizá todavía no lo puedan procesar, pero anótenlo.
no lo vamos a incorporar en el flujo de caja. El escudo tributario se incorpora única y exclusivamente en el costo de capital. Y ahora, lo que yo esperaría que ustedes me dijeran, o al levantar la mano y me dijeran, profesor, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo lo incorporamos en el costo de capital? Si lo acabamos de calcular, ¿dónde se incorpora? Y ahora les voy a decir. A ver, espérenme, grabar, borrar todo. Ahí sí. Entonces, rearmemos la fórmula. ¿Cómo era la fórmula? Me imagino que más de alguno la notó. ¿Cómo era la fórmula del costo de capital, o llamado WACC, de recién? Los pasivos divididos los activos ¿Ya? O sea, porcentaje de deuda. ¿Ya? ¿Qué más, Constanza? por la tasa de la deuda. Por el Bueno, KD, perfecto. eso. ¿Ya? Más el patrimonio dividido los activos por el CAE. Porcentaje de patrimonio por el KE. Acá nosotros vamos a decir, si el costo de la deuda vale X% y cada peso de deuda nos va a acarrear un ahorro, nosotros vamos a decir, ya cabrón, cada peso de deuda disminuye el pago de impuestos. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo tengo 10? Miren, les voy a decir, 10 de gasto por intereses y la tasa de impuesto a la renta o impuesto a las utilidades es 20%. Si tengo 100 de gastos financieros, pero me ahorro 20 por el hecho de que existan esos gastos financieros, en estricto rigor, ¿cuánto voy a desembolsar de flujo? ¿100 u 80? 80. 80, muy bien, Constanza, muy bien. Y ojalá todos me vayan siguiendo. Entonces, nosotros vamos a decir, pero espérate, si mi deuda era, ¿cachense lo que le voy a decir? Si mi deuda era 1000 y 10% era intereses, pero en realidad mi costo de flujo no eran 10%, era un poquito menos. ¿Y cuánto menos? El porcentaje de la deuda la voy a multiplicar. Esto era un por, no era un más. Quiero poner más. Lo voy a multiplicar 1 menos t. Y ahora ustedes la pueden escribir, colocar con colores, ojalá después imprimirla. El costo de capital promedio ponderado, o WACC por sus siglas en inglés, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Es esto. ¿Qué parte le incluimos ahora recién? El escudo tributario. Esta que está acá. Tributario. ¿Y de dónde nace el escudo tributario? ¿De dónde? De el hecho de que si la deuda tiene, por ejemplo, un 10% de costo y mis impuestos son un 20%, yo voy a tener que ese costo de deuda achicarlo. ¿Por qué? Porque mi costo va a ser un poquito más bajo. Porque cada peso de deuda va a hacer que yo me ahorre una parte de mi flujo. ¿Estamos claros? ¿Me van siguiendo o están perdidos? Quiero que me den algo de feedback. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Se entendió la fórmula? Sí, yo sí lo Sí. entiendo. ¿Sí? ¿Bien? Gracias, Constanza. ¿Sí? ¿Antonio? ¿Sí? Sí, sí, ¿Estamos todo claros? bien.
Ya, vamos que se puede. Si no, por favor, me tienen que ir interrumpiendo. Esta es una de las materias más importantes del curso y lo que se viene de ahora en adelante. Por eso me gusta a mí explicarla. Ojalá, pucha, hubiese sido en pizarra un poquito más, pero bueno, parte. ¿Sí? Profe. ¿Alguien iba a levantar la mano? Sí, dígame, Consuelo. No, en verdad puede repetir lo del 1 menos t, que yo no lo entendí tan bien. Sí, no se preocupe. Miren, ya. Lo que ustedes tienen que tener es lo siguiente. Si ustedes tienen 1000 de deuda, ¿ya? 1000 de deuda. Y el KD es 10%. Primero, que sea KD 10%. ¿Alguien me lo puede explicar con sus palabras? ¿Qué es eso? ¿El KD qué es lo que es? Que la plata que me prestaron, al final, me la prestaron a tasa de un 10%. Exactamente, muy bien, Constanza. KD es una tasa. Es el costo de que me presten plata. Eso es. Si me la prestan a un 10% anual y yo estoy armando los estados financieros anuales, ¿cuánto voy a tener yo de gasto financiero en el periodo? ¿Cuánto? Si la tasa es 10% anual, ¿cuánto de intereses voy a tener yo en ese año? Ya, pues sí, es muy sencillo, 10% de 1000. ¿Sí? ¿Sí? 100. Sí, Sí, ya. profe. Muy bien. Por lo tanto, voy a tener gasto financiero $100. ¿Estamos claros? El hecho de que existan esos 100 va a hacer que mi utilidad se achique en 100. Por lo tanto, mi utilidad bajará en 100. Asumamos que el impuesto llamado T de impuesto en inglés, los taxes, es 20%. Ojo, ¿cuánto me voy a ahorrar en impuestos si mi utilidad es 100 menos? El 20% de 100. Exactamente, muy bien, Constanza. Ahorro de... todos entienden eso, ¿no? Que a lo mejor ahí se pierden un poco. O sea, 20. En otras palabras, por cada 100 pesos de gasto financiero, me ahorro 20. Por lo tanto, el hecho de tener 1000 de deuda, ¿cuánto fue el efecto en el flujo de caja efectivamente real? ¿Fue 100 o fue 100 por 1 menos T? Si yo tenía 1000 de deuda, el efecto en el flujo de caja, ¿cuánto fue? ¿Fue 100 o fue 80? Tienen dos alternativas, 50% de 80. ¿Cuánto fue, pues? Si yo tuve 100, ¿sí? Dígame, Constanza. 80, porque los otros 20 como que se cancelan en la otra parte del flujo. Exactamente. Porque por cada peso que yo agregue de gasto financiero, yo voy a estar ahorrándome por otra parte. Ojo con eso. Por lo tanto, ¿yo tenía 100 de gasto financiero? Sí, pero estos 100 van pegaditos a ahorrarme 20. Por lo tanto, el efecto real tener un KD del 10% fue solo 80. ¿Hasta ahí me entienden eso? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Por lo tanto, ahora yo les voy a hacer la siguiente pregunta. Si queremos dejar esto estipulado en una fórmula, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Cuánto? Estos 80. ¿Cómo podríamos llegar a estos 80 naciendo de los 1000? Significa que es, por cada KD que yo tenga, la voy a tener que achicar un poquito, porque yo no gasté el 10%, gasté un poquito menos. KD por
1 menos t. Y así es como se transforma al costo efectivo de la deuda. Cada peso de deuda tiene un ahorro implícito. Por lo tanto, el costo de la deuda no es lo que yo le pago al banco, es lo que yo le pago al banco menos lo que me ahorro en impuestos. Ese es el costo de la deuda. ¿Y cómo llego a ese valor? Multiplicando el costo de la deuda menos el ahorro. ¿Qué cuánto era el ahorro? El porcentaje que quedaba, el 20% de los impuestos. Por lo tanto, yo voy a decir, ah, mira, el impuesto era 20%, por lo tanto, 1 menos 20%, 0,8. ¿Cómo pasé de 100 a 80? ¿Cómo sería? El 10% de deuda por 1 menos el 20%. Eso es todo. Y esto que está acá, es un porcentaje. ¿Cuánto sería el costo de la deuda real? Un 8%, no un 10%. ¿Y cómo llego a eso? Multiplicando el KD por 1 menos T. Y eso, esa terminología a nivel financiero se llama escudo tributario. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Hay alguien que esté perdido? Este momento es crucial en el curso para seguir avanzando. ¿Sí? ¿Sí? Me quedo tranquilo. Ya. Grabar. Y ahora recién, luego de esta pequeña introducción, podemos empezar con la PPT. Que ustedes ya la tienen, la subí el día de la mañana. Ya. Primero que todo, lo que nosotros tenemos que tener muy clarito es lo siguiente. Decir, miren cabros, para poder evaluar proyectos, nosotros necesitamos tener el flujo de caja y tener la tasa de interés. Lo que recién les expliqué tiene que ver con la tasa de interés. ¿Cuál va a ser la tasa de interés más representativa? Ojo, más representativa para traer a valor presente los flujos de un proyecto, ¿cuál sería? De acuerdo a lo que les acabo de explicar. ¿Sí? La UAC. El costo capital. Exacto. El costo de capital o el WACC. Muy bien, perfecto. Y ese WACC, ¿qué es lo que es? No es nada más complejo que un promedio ponderado entre el costo de la deuda y el costo del patrimonio. Eso es. Y ya vimos que tiene que ser ponderado por su peso relativo en relación a los activos y que la deuda nos trae un ahorro. Por lo tanto, el costo de la deuda hay que achicarlo un poquito. ¿Y cómo se achica? Multiplicando por 1 menos t. Eso es todo. Eso es. ¿Estamos claros? ¿Ya? Eso es el costo, esa es la tasa más representativa para traer a valor presente los flujos. Ahora vamos a ir a la otra parte. En estos minutos que nos quedan, y a lo mejor nos queda un poquito pendiente para de vuelta del recreo y después tenemos que hacer un par de ejercicios que sean cortitos. Flujos de caja. Primero, nosotros vamos a ver y vamos a entender que una dificultad clave para entender, o sea, para poder evaluar proyectos, viene de unificar criterios a la hora de preparar y confeccionar los flujos de caja. Nosotros vamos a utilizar única y exclusivamente los flujos incrementales. ¿Ya? ¿Se acuerdan en contabilidad 3, una de las unidades finales que era toma de decisiones? ¿Alguien se acuerda o no? ¿Sí? ¿No? A grandes rasgos. Más o menos. Bueno, espero que sí. ¿En qué nos teníamos que nosotros fijar? De que todo lo que ya era esencial del proyecto, que eran recursos o ingresos asegurados con o sin proyecto, ¿cómo se llamaba ese tipo de costo? ¿O ese tipo de movimiento? ¿Se acuerdan lo que era el término costo hundido? ¿Sí? ¿No?
Más o menos, sí. ¿Y qué lo que era? Sí, más o menos. O sea, es como algo que ya fue. Exactamente, algo que es irrelevante a la toma de decisiones. Esa es la definición específica. Cuando tenemos un incremento que sí o sí va a estar, yo haga o no haga el proyecto, o tenga un costo que yo haga o no haga el proyecto, se le llama costo hundido. ¿Por qué? Porque a todo evento va a existir. Por lo tanto, si es algo que a todo evento va a existir, ¿es o no es relevante a la hora de saber si hago o no hago el proyecto? ¿Es o no es relevante? No es relevante. No es relevante. Muy bien, Catalina. Perfecto. Por lo tanto, lo que nosotros ahora vamos a tener que tener muy clarito es eso. Saber qué flujos van a ser relevantes. Y a eso se le llama sistema incremental. Es decir, que nosotros tengamos muy claro qué flujos van a variar en el caso que uno realice el proyecto. Ya, sigamos avanzando. Bueno, en realidad ahí está como lo que les acabo de explicar, que es solamente flujos si el proyecto se realiza, flujos que de todas maneras existen, no se incluyen, evidentemente, porque son flujos hundidos. ¿Se acuerdan que nosotros antes veíamos en contabilidad 3 los costos hundidos, los cuales eran irrelevantes? Y solamente la parte incremental del flujo. Ya, sigamos avanzando. Ya, acá viene una cuestión que es fundamental. Para poder armar los flujos de caja, ojo, para armar los flujos de caja, uno puede comenzar con la estructura de un estado de resultados. Pero, ojo, vamos a tener que, comillas, pegarle una maquillada de acuerdo a lo que nosotros queremos. Si nosotros tenemos un estado de resultado con todo y nos da utilidad 1000, está perfecto. No hay ningún problema con eso. ¿Dónde vienen los problemas? Si es que esa utilidad, para calcular la utilidad, yo tuve que, por ejemplo, descontar la depreciación, que por ahí alguien parece que lo había dicho en el chat. Si yo desconté la depreciación, ahora, para armar el flujo de caja, voy a tener que reversar ese gasto. Por lo tanto, mi flujo de caja va a ser un poquito mayor. ¿Eso qué significa? Ojo, tomen nota de eso, porque yo creo que ahí es donde está la mayor dificultad de armar un buen flujo de caja. Entender cuáles son los flujos reales que tiene la empresa. Y vamos a tener que reversar ingresos no desembolsables, ahí pónganle un asterisco, ejemplo, depreciación, y vamos a tener que quitar los ingresos que no fueron pagados. ¿Qué pasa si en el enunciado, y créanme que acá uno se puede poner creativo, pero hasta lo más increíble ustedes pueden analizar, porque así es la vida real? ¿Y qué pasa si yo les digo, sí, pero la empresa cobra todo a 60 días? Las ventas, que es un término, ese es un término netamente contable, va a ser representativo para mi flujo de caja, ¿o no? Si yo sé que mis ventas son a 60 días o a 180 días, o da lo mismo, no son al contado, No. no va a ser representativo. Muy bien, Mauricio. Por lo tanto, nosotros podemos comenzar con una estructura de estado de resultados, pero vamos a tener, ojo, que reversar todo lo que no tenga relación con el flujo de caja en sí. ¿Ya? Luego, hay que tener en cuenta además que existen el costo de oportunidad. ¿Y a qué me refiero con el costo de oportunidad? Si yo les digo lo siguiente, ojo con esto también, que por cada peso que vende esta empresa, una empresa relacionada del mismo grupo va a perder ventas, eso tengo que incorporarlo en el flujo. Y eso es el costo de oportunidad cuando existe canibalización dentro de los mismos productos. Todo lo que nos diga el enunciado
que afecta de una u otra manera nuestro flujo de caja, vamos a tener que incorporarlo sí o sí. ¿Quedaron claros? Profe, ¿puede dar el ejemplo de nuevo de la canibalización? Porque justo se me cortó y no escuché. Sí, no hay ningún problema, Mauricio. Por ejemplo, cuando yo les digo que por cada peso que se vende acá, voy a disminuir un 10%, un 20% de otra línea de ventas de mi misma empresa. Eso, sí, dígame, Nicolás. Sí, no, quería preguntarle también el ejemplo que había dado en los ingresos no desembolsados. Sí, ingresos que no son los ingresos que no son pagados, que no nos pagan en el mismo periodo, Nicolás, podría ser, por ejemplo, que yo les diga, miren, en este periodo yo vendí 1.000 millones, pero la mitad no me lo han pagado. Significa Perfecto. que dentro de esas ventas yo voy a tener que descontar lo que no he cobrado. Por lo tanto, el estado de resultado me puede servir, sí, me puede servir como base, pero yo esa base voy a tener que ajustarla porque nosotros no trabajamos con utilidad, nosotros trabajamos con flujo de caja. Y ya les expliqué, bueno, ya les expliqué por qué no utilizamos la utilidad para poder analizar los proyectos. Ya, sigamos. ¿Les parece que paremos ahora 20 minutos? Partimos desde esta diapositiva, si quieren no se desconecten, yo simplemente dejo de grabar, apago la cámara, esas cosas, y a las 5 volvemos, ¿ya? Profe. Seguimos con esto, y ya, buenísimo. Dejamos hasta acá, y a la vuelta partimos con esto, y hacemos un par de ejercicios para poder seguir, ¿ya? Eso, estimados. Nos vemos a las 5. Ahí sí. Antes de comenzar, les quiero preguntar si quedó alguna duda, quieren que les explique algo. Lo de antes era bastante importante, por lo tanto, cualquier duda es muy bienvenida. ¿Sí? ¿No? Todavía no hay dudas. Ya, me imagino que cuando empiecen a estudiar van a ir saliendo un poquito más. Ya, volvamos a lo que teníamos nosotros. Ahí está. Ahí está. Ya, entonces, además, nosotros tenemos que armar, dentro del flujo de caja, recuerden, tenemos que incorporar, que esto es literalmente hacer un pequeño estado de resultados. Vamos a hacer un ejercicio cortito, 1 o 2 ejercicios, que son bastante prácticos, en donde nosotros nos vamos a dar cuenta que en este flujo de caja, en la parte ingresos, tenemos que colocar todos los ingresos incrementales por realizar el proyecto, y periodo a periodo vamos a tener que ir descontando todos los egresos que sean realmente de flujo de efectivo, ¿ya? En los efectos secundarios nosotros tenemos que incorporar sí o sí la canibalización, que es lo que les decía, que es cuando un proyecto le quita ventas a otro. Como estamos analizando si se realiza o no se realiza el proyecto, tenemos que incorporar en el flujo de caja. Cuando son sinergias, ¿qué creen ustedes que me refiero con sinergias? ¿Qué será? ¿Sí? Cuando son sinergias o cosas positivas que pasen, ¿qué puede ser? Aumentan los ingresos. ¿Ya? Exactamente, que se potencia otro proyecto. Es decir, si las ventas nuestras aumentan o crecen en 1 millón, y etcétera, 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 pero el hecho de que estas ventas hacen que el proyecto al lado aumenta también en 1 millón más, tenemos que incorporar toda la variación que otro proyecto tenga gracias a que se confeccione este. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que tener claridad, y esto se los digo porque muchas veces, no sé, hay gente que no viene a clase, no lee tanto los PPT, la nomenclatura. Cuando uno habla de un proyecto puro, ¿qué es lo que va a pasar? Habla de que son flujos necesariamente que no incorporan el pago de los créditos. ¿Por qué pasa esto? Los proyectos puros siempre, o sea, al revés, todos los proyectos siempre son puros. ¿En qué sentido? De que de repente no va a faltar, de que se confundan un poquito antes de estudiar tanto, en donde digan, ah, pero el crédito que nosotros vamos a pagar hay que descontarlo del flujo de caja. No. ¿Por qué? Porque el pago, la forma en que se devuelve, implícitamente está considerada en la tasa de descuento. ¿Queda claro? Anoten eso. Muchas veces yo les voy a poner, o vamos a poner como distractor,
en algún enunciado decir, miren, el flujo, para poder financiar el proyecto se pidió un crédito que tiene cuotas de 5 millones mensuales, o anuales, o cada el tiempo que sea. ¿Ya? En ese periodo ustedes van a decir, entonces en el flujo de caja, porque estamos armando un flujo de caja, hay que descontar el pago del crédito con el que se está financiando el proyecto. No, no se coloca ese monto. ¿Por qué? Porque implícitamente, ya para no repetirles más, implícitamente está incorporado en la tasa de descuento. La tasa de descuento en la gran mayoría viene entregada o en su defecto ustedes la calculan a través del WACC. ¿Ya? Pero lo que ustedes tienen que entender también, y esto es para que lo entiendan, si se van dando cuenta, este curso gran parte es creación de los flujos, los montos, etc. Y la tasa de descuento, vamos a ver cosas muy poquitas, como lo que recién vimos, en lo más complejo, en cómo calcular la tasa de descuento. Pero, ojo, cuando estén en Finanzas 2, ahí sí que vamos a tener que componer una tasa mucho más profunda, y vamos a tener que crear portafolios, ver las eficiencias de mercado y entender el punto óptimo, etcétera, etcétera. La mejor diversificación de acuerdo a la correlación que tienen ciertos portafolios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hasta ahora, la tasa de descuento no va a ser un gran problema. ¿Ya? Veamos un ejemplo, ¿ya? Primero que todo, miren lo que va a pasar. Nosotros vamos a empezar a entender este tipo de ejemplos para que nosotros podamos reconocer la venta de un activo. Ahora, para entender lo siguiente, miren lo que va a pasar. A ver, ¿saben que voy a volver a la pizarra? Ya está. Motivamos la pizarra. Ahí sí. Cuando yo les digo, vendí un activo. Primero, si yo lo vendí en 1 millón, ¿el flujo de caja necesariamente es 1 millón? ¿O qué otros factores afectan? ¿Sí? Si yo les digo, vendí un activo en 1 millón, ¿qué otros factores afectan? Esto tiene que ver con conta 1. Primero, ¿qué es lo que era el valor en libros o valor contable? ¿Se acuerdan, no? ¿Qué cosa, Benjamín? El valor de mercado. No, pues. ¿Qué lo que era? ¿Qué lo que era? Acá hay varios que son o han sido. El valor en mi contabilidad. Ya, perfecto, Vicente. ¿Y ese valor en mi contabilidad, a qué se refiere en general? ¿Cómo podría variar si yo compré un activo? Por la depreciación. Exactamente, muy bien. Eso está ahí al filo de un puntito. Valor en libros es el costo histórico menos la depreciación acumulada. ¿Por qué es tan importante esta cuestión que le estoy diciendo? Porque la gran mayoría de las veces yo les voy a decir, se compra una maquinaria de 1.000 millones, se deprecia en 20 años y al año 5 termina el proyecto y se vende. Ustedes van a tener que calcular a lo menos a grandes rasgos, la depreciación y cuál va a ser el valor en libros al momento de la venta. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo estoy vendiendo una máquina 1 millón y su valor en libros es igual a 600.000? ¿Yo voy a recibir el millón? Sí, de mi cliente al cual le estoy vendiendo la máquina, 1 millón. Pero ¿qué efecto en el flujo puede afectar los 600.000? ¿Qué? ¿Qué va a pasar, pues? Contablemente, ¿qué pasaba cuando yo vendía algo en 1 millón y había costado 600.000? ¿Qué se generaba por esa diferencia? La utilidad. Exactamente. ¿Y cómo era eso, Constanza?
Esto lo deberían tener, pero clarísimo. ¿Cómo era? Exactamente cómo se genera esa utilidad. ¿Como ingreso por venta? Menos los Ya, costos por venta. ya, sí, ya, casi, pero volverlo a acercó mucho. Si nosotros tenemos un activo en nuestra contabilidad por 600.000 y lo estamos vendiendo en 1.000.000, va a generar una utilidad contable de 400.000. Por lo tanto, ¿y qué pasa si los impuestos son el 20%? Está bien, yo vendí en 1.000.000 de pesos la máquina, pero el vender en 1.000.000 de pesos me hizo pagar impuestos, por lo tanto, el efecto de venderla en 1.000.000 no es recibir de flujo 1.000.000. El efecto es un poco menor. ¿Y cuánto menor? El costo menor. El costo de lo que vendí menor. No sé si lo estoy diciendo bien. No, Los no. 600.000. No, porque los 600.000 no son un desembolso de efectivo. El 1.000.000 va a ingresar completo. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué efecto va a tener esos 400.000 de utilidad tributaria? Yo tengo una Se pregunta, le- profe. ¿Sí? Dígame, Antonio. En el registro en ese momento, cuando hacemos los 320 y los 80, en diferencia, hacemos, por ejemplo, los 400 a utilidad, ¿cómo sale el nombre ahí abajo? Que no lo veo muy bien. Utilidad contable. Hacemos la utilidad contable de 400 y después hacemos como el volver a hacer un ajuste por las 80 lucas de impuesto, en este caso que es 20%, o hacemos los 320 y los 80 como al mismo tiempo. Esa es la pregunta. Ya se está acercando por lo tanto. Primero nosotros, ya, muy bien, Antonio, ya, yo creo que ahí ya le agarró la mano, pero lo tengo que explicar con mucho detalle, el otro color, verde. Nosotros vamos a saber lo siguiente. Tenemos un activo que nos hizo recibir 1.000.000 de pesos en efectivo, pero al vender en 1.000.000 de pesos, hace que nuestro impuesto generado por venderlo tenga algún valor. ¿Y cómo calculábamos el impuesto? Paso 1. A ver, voy a guardar, borrar todo. 1. Flujo positivo. 1.000.000. Perfecto. 2. Calcular efecto tributario. En este caso puntual, solo en este caso, porque también puede ser pérdida, tiene una utilidad tributaria de ¿cuánto? De acuerdo a lo que anotamos antes. 400. Perfecto, muy bien, Constanza. Utilidad tributaria. Entonces, si los impuestos son el 20%, ¿cuánto impuesto extra estamos pagando por el hecho de haberlo vendido en 1.000.000? Por ahí lo dijo Antonio. ¿Cuánto? Son los 80. Los 80. ¿Y cómo llegamos a ese monto? Porque estos 400.000 tenemos que decir 20%. Es decir, ¿qué significa? Ya para ir resumiendo. 3. Unificar. El hecho de venderlo en 1.000.000 de pesos no me generó un flujo de 1.000.000, me generó un flujo de 1.000.000 positivo y un flujo negativo de 80.000. Por lo tanto, el efecto en flujo de una venta de 1.000.000 fue de 920.000. ¿Alguien quedó con alguna duda? Porque vamos a ver todo este tipo Yo, de profe, ejemplos. tengo una duda. Dígame, Antonio. Como que, no sé, pero si uno está vendiendo una cosa a un palo,
el Sí. 20% no debería ser al palo, no a los 400. No, pues Antonio, Es pero que- si usted ha sido es que- ayudante contable. ¿Cuál No, es el no, pero asiento que- contable? El asiento contable, ¿cuánto es? Ya lo dije Pues no nada, ya me apague el acordé. micrófono. Ya me acordé. Ya, ¿Sí? no me- ¿Estamos? Ya. Oh, casi me dio un... Ya. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Sí? ¿Se entendió? Este es un ejemplo. Ahora vamos a ver el ejemplo cuando lo estamos vendiendo más barato que el valor en libros. Esto es algo que tienen que saber. Es de las cosas más básicas que hay que meter en un flujo de caja. Otro caso. Venta. $1.000.000. 2. Valor en libros. $1.200.000. Puede que yo lo haya comprado en 5 millones y se ha depreciado harto y lo estoy vendiendo en 1. 3. Efecto tributario. ¿El efecto tributario es 0, es positivo o es negativo? ¿Genera una utilidad o...? ¿Sí? ¿Qué cosa, Constanza? Perdón, que le interrumpí. ¿Menos 200? Menos 200. Por lo tanto, si el hecho de venderla en 1.000.000 hizo que mi utilidad tributaria bajara en 200.000, ¿qué va a significar eso a nivel de flujo? Un flujo positivo. Exacto, exacto. Una pérdida tributaria. Eso hace que pago menos impuestos, asumiendo de nuevo que T igual 20%. ¿Qué significaría? Que tengo un ahorro de impuestos. ¿De cuánto? 20% por la pérdida. O sea, si mi valor en libros es 1.200.000 y yo lo vendí en 1.000.000, ¿cuánto equivale para mí en flujo esa venta? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Sí? Un flujo positivo de 1.000.000 y un flujo positivo de los impuestos. Ya, del ahorro de impuestos, muy bien. Por lo tanto, sería, el efecto es 1.040.000. Esto que está acá, para el que no lo ha multiplicado, son 40. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Tienen que poder aplicar a nivel de flujo cualquier movimiento de la empresa. Si yo les digo a ustedes, ojo, les digo, miren, ustedes van a tener una venta, venden el activo en 6 meses más, se deprecia en forma lineal o en forma de unidades producidas, ustedes tienen que tener la capacidad, los conocimientos para hacer todos los cálculos y estar así clarito y decir, ah, pero esto pasaba de la manera siguiente, teníamos una depreciación, esto hacía que el valor del libro fuera de tal manera, y si nosotros teníamos un valor del libro de X cantidad y lo vendía en tanto, tengo una pérdida tributaria. Y esa pérdida tributaria, ¿qué es lo que hace? Significa que al haberlo vendido en tal monto, me estoy ahorrando impuestos extras. Ah, mira qué interesante. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto en flujo? Recuerden, en flujo de haberlo vendido es 1.000.000 por haberlo vendido, más 40.000 más por haberme ahorrado impuestos. Lo que acabo de explicar, ¿se entiende o no se entiende? ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿Se entendió? Pero díganme algo, si da lo mismo que no lo entiendan, pero por último para saber que están, ¿sí? ¿No? ¿No? Sí, sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Vamos que se vaya. Ya, sigamos. Por lo tanto, acá está lo mismo que les acabo de explicar, y yo por lo menos, ustedes saben que soy mucho más de pizarra, pero tengo que armar igual unas PPT que me piden, en donde nosotros tenemos, miren,
Si nosotros vendemos en 10 millones, ahora vamos a ver otro ejemplo, y se los voy a explicar acá un poquito más rápido. Si nosotros vendemos en 10 millones un activo que su valor en libros es 5, ¿ya? Significa que tengo una utilidad tributaria de 5. Me valía 5, lo vendí en 10. El diferencial es una utilidad tributaria. ¿Eso qué significa? Si es que el impuesto es 20%, significa que por el hecho de venderlo en 10 millones, el fisco me va a cobrar 1 millón. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la cantidad recibida efectiva por haberlo vendido en 10? No van a ser 10, van a ser 9. ¿Por qué? Porque son los 10 que recibí, pero de esos 10 a mí me generó pagar 1 millón de impuestos. Está ahí. Por lo tanto, la cantidad la cual realmente me ingresa efectivo es por 9 millones. ¿Se entiende? En cambio, si yo lo vendo en 3 y mi valor en libro era 5, estoy teniendo una, comillas, pérdida tributaria, porque mi valor contable era 5 y lo vendí en menos, voy a tener una pérdida tributaria de 2. ¿Ya? ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Va a hacer que, si son 20% de impuestos, yo me voy a ahorrar 400.000, es decir, 20% de 2 millones, me voy a ahorrar 400.000 de los que debería haber pagado mucho más. Por lo tanto, yo lo vendí en 3 millones, me hicieron una transferencia de 3 palos, pero el efecto de flujo no fue 3 millones, fue 3 millones y 400.000 más. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Supongo que sí. Sí, profe. Gracias, Constanza. Ya, entonces, luego vamos a ver un par de terminología que tenemos que entender. Primero, nosotros tenemos que saber que las necesidades operativas de fondo. ¿Ustedes han escuchado lo que son las NOF? No, profe. ¿No? ¿Nada? ¿Nada de nada? ¿No? No. Pero esto sí que lo han escuchado. El capital de trabajo. Sí, eso sí. ¿Y a qué se refiere uno cuando habla de capital de trabajo? ¿Sí? Ya, vamos a la pizarra. Ya, ahora vamos a aprender un poquito más con esto, porque son cosas que vamos a implementar, que nos van a afectar mucho, mucho en crear flujos de caja. Voy a partir al revés, voy a partir por capital de trabajo. ¿Por qué? Porque es fundamental que lo sepa. 1. Primero, ustedes cuando tienen que vender algo, primero, antes de eso, a ustedes lo tuvieron que haber comprado, ¿o no? Como por sentido común. ¿Sí? Sí. Y si yo les digo que para poder vender una cantidad, para poder operar como ustedes quieren operar, tienen que tener 50 millones en inventario siempre. ¿Qué sería eso? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Quién me puede comentar un poquito de eso? Ustedes me dirían, sí, profesor, yo le voy a prestar plata a la empresa para hacer la compra inicial, y esa compra inicial es para poder tener un inventario, tener caja en efectivo, tener, no sé, etcétera, etcétera, tener todos los activos corrientes necesarios para que la empresa funcione. Perfecto. Si es que el ciclo operacional es muy largo, es decir, la cantidad que está ahí, se demora mucho en cobrarse el dinero de ventas, ¿cuánto creen ustedes que van a tener que ustedes prestarle a la empresa?
¿Harto o poco? Si yo ¿Mucho? ¿Sí? Mucho, exactamente, Vicente. Yo siempre cuando veo esta materia les doy el ejemplo de un kiosco, un kiosquito. Don Juan coloca un kiosco de diario y dice, ¿saben qué? Voy a poner un kiosco de diario en donde los primeros 100 diarios los tiene que comprar él. Y le cuestan, no sé, 10 lucas. Ya, bien, 10 lucas en diario. Termina el día y se venden al contado y don Juan no solamente recibe 10.000 en diario, sino que recibe un poquito más, recibe 15.000. ¿Ya? Entonces, pero don Juan dice, ¿saben qué? Para el periodo siguiente, yo de nuevo necesito comprar 10.000 en diario. Entonces ahí don Juan se da cuenta y dice, ¿sabes qué? Él necesita tener un stock mínimo de 10.000 siempre en diario adentro, en la empresa. Ahí uno dice, mira, la cantidad que tiene que tener la empresa siempre para que pueda funcionar, para que pueda realizar su ciclo operativo en forma normal, se le va a llamar capital de trabajo. Por lo tanto, son los fondos necesarios para que la empresa pueda funcionar. Para financiar el activo corriente. ¿Ya? Entonces, les voy a poner otro ejemplo. Ya vimos que don Juan, que tenía un kiosquito diario, que empezó con su emprendimiento, él tenía que comprar al contado los diarios. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes, ¿saben qué? Los diarios se los van a pasar a crédito. Pero a don Juan le pasan crédito de 5.000 nomás. Usted, ahí yo les hago la pregunta, ¿cuánto tuvo que poner de su bolsillo don Juan si le prestan hasta 5.000 de crédito y él necesita tener el inventario 10.000? ¿Cuánto tiene que poner él de su bolsillo? 5.000. Los 5.000. Por lo tanto, ese ejemplo, aunque parezca muy absurdo o muy básico, es para que ustedes entiendan que el capital de trabajo es activo circulante menos pasivo circulante. ¿Por qué? Porque eso significa que todo lo que la empresa necesita para operar, una parte la financian los proveedores y otra parte la financian los dueños. Todo lo que no lo financien los proveedores, lo tienen que colocar los dueños y tener dinero dentro de la empresa para que funcione. Ese dinero dentro de la empresa se llama capital de trabajo. Ahora, acá hay que hacer una pequeña separación. Menos. Y tiene un pequeño apellido estos pasivos. Si yo les dijera, ¿cómo se llama? Don Juan pide un crédito bancario a largo plazo. Ese crédito, ojo con eso, ese crédito que tiene un costo financiero, ¿ya? ¿Lo vamos a incluir en los pasivos? No. Por lo tanto, solamente hay que restar los pasivos espontáneos. Y ahora les voy a explicar cuáles son. Espontáneo. Sí. Dos vocales. Espontáneo. Por lo tanto, estos pasivos espontáneos, entre paréntesis, son los que no tienen costo financiero. ¿Cómo qué cosa, profe? Prácticamente lo único, proveedores. Es un plazo que el proveedor les da a ustedes
ese plazo, cuando les da, mientras más plazo les da al proveedor, o mientras más grande en la línea, comillas, de crédito que el proveedor les pasa a ustedes, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que, en estricto rigor, lo que ustedes necesitan para que la empresa funcione, no lo están financiando ustedes, lo están financiando los terceros. Ojo con eso. Esa cuestión es pero fundamental que ustedes lo entiendan. ¿Ya? Entonces, ¿por qué a nosotros nos importa esto? Por lo siguiente. Porque el capital de trabajo generalmente va asociado a una cantidad mínima de ventas. ¿Ya? Y esa cantidad mínima de ventas significa que los dueños o la gente que está aportando, que necesita ver un dinero adentro, independiente de dónde se vaya, pero un dinero que tiene que estar adentro de la empresa, si va asociado a las ventas, ¿qué creen ustedes que va a afectar en el flujo de caja? Así conceptualmente hablando, ¿cómo podría afectar al flujo de caja? A lo mejor hay menos ventas, si hay menos capital de trabajo. ¿Ya? O al revés, Constanza. Al revés en el sentido, ¿qué pasa si yo les digo, hay un proyecto que planea vender 1000 y que sus ventas van a ir creciendo un 5% al año? Implícitamente, ¿qué se está dando por hecho? Si es que las ventas van aumentando, significa que yo voy a tener que colocar efectivo cada vez más. ¿Por qué? Porque si por más ventas que yo tenga, más voy a tener que comprar, porque si yo le estoy comprando 1000 a mi proveedor, y mi proveedor ya no me da más crédito, ¿qué significa? Y yo quiero comprarle más, voy a tener que yo poner la plata. Y si yo tengo que poner en la plata, significa que mientras más quiero vender, más voy a tener que poner yo de mi bolsillo, porque el ciclo operacional va a ser más pesado financieramente hablando. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Entonces, si el ciclo operacional es de una cantidad de ventas chiquitita, el capital de trabajo va a ser probablemente muy bajito. Si la cantidad de ventas es muy grande, ¿qué significa? Si yo tengo que vender mucho, ¿cuánto debería ser el inventario que yo tengo que tener? Probablemente sea gigantesco si yo tengo que vender mucho. Y si tengo que tener mucho inventario paralizado y mi proveedor ya no me da más plazo, ¿qué significa? Que el capital de trabajo es mayor. Por lo tanto, y cuando hagamos ejercicios sobre esta materia, nosotros nos vamos a dar cuenta de que mientras más vende uno, más capital de trabajo la empresa tiene que inyectar. Y eso es prácticamente, se va a notar de la misma manera a que si uno tuviese que hacer inversiones. Por lo tanto, y acá ya para ir en el fondo cerrando este tema, nosotros tenemos que entender de que el capital de trabajo se agrega cada vez que se necesita. ¿Ya? Pero tiene una diferencia. Ya está bien, yo tuve que inyectar dinero de capital de trabajo al inicio. Probablemente los ejemplos cuando yo les diga van a ser estimados, se compra una máquina de 1000 millones y para poder comprar, hacer la compra inicial de mercadería, porque a lo mejor una parte nos va a dar los proveedores, si es que, porque si es una empresa nueva no le van a dar crédito, pero todo lo demás va a ser financiado con capital de trabajo. Eso es así. Y ese capital de trabajo va a tener que ser de la siguiente manera. Los socios van a tener que poner dinero. Listo. Se hace un préstamo en el cual hay dinero dentro. ¿Y qué pasa cuando termine el proyecto? Ay,
al término del proyecto, se recupera. Y eso lo vamos a ver con ejercicio un poquito más adelante. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya. Entonces, vamos a empezar ahora, para poder ya terminar, porque mucha materia tampoco es tan fácil de procesar. Guardar. Y volvemos. Ahí se está viendo, ¿no? ¿Sí? Sí. Un ejercicio livianito, sencillito. Profe, pero al final no vimos nada de la necesidad operativa. ¿Me das cuenta? No, es que es un tema conceptual, no se calcula en el flujo. Se lo voy a explicar Ya. más adelante. La necesidad operativa en estricto rigor, Mauricio, es lo necesario para dar un ciclo operativo, para dar el primer ciclo operativo. Esas son las necesidades operativas de fondo. Es un tema conceptual, no de flujo. Ya, comencemos. Si nosotros tenemos la compañía de servicios computacionales que tiene en carpeta un proyecto que aumentará sus actuales ingresos por venta de 8 a 9,2 millones al año. Primero, si nosotros queremos incorporar solamente lo que es incremental, ¿cuánto deberíamos colocar como ingresos que nosotros necesitamos? Sí, es bastante evidente, pero... ¿1 millón? O ¿sí? sea, 1.200.000. 1.200.000, perfecto. Y nos dice manteniendo su margen de contribución en 40% de ventas. ¿Para qué nos serviría eso? ¿Sí? ¿Para sacar el costo? Exactamente, para calcular el costo de venta. Muy bien. Sus costos fijos adicionales alcanzarán 250.000 al año, de los cuales 150.000 corresponderán a la depreciación y amortización. ¿Para qué nos dicen eso? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué era importante de eso? El valor libre, ¿o no? Ya, no tanto con eso. Para no agregarlo, ¿no? Exactamente, Mauricio. Para, comillas, reversarlo. ¿Por qué se los digo? Porque uno lo tiene que agregar para calcular la utilidad operacional y calcular los impuestos. Y después de impuestos tiene que reversarlo. Y ahora vamos a hacer el ejemplo. Es un ejercicio muy livianito, pero sirve para partir. Que corresponden a depreciación y amortización de los activos de largo plazo con una vida útil de 10 años. Al cabo de estos, no tendrán un valor residual alguno y su disposición no será costosa. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo de que en estricto rigor no contemplemos la venta del activo al final. Eso me está diciendo. Por simplicidad, no lo vamos a contemplar. La compañía deberá invertir 1,5 millones en los activos de largo plazo y en fondos necesarios para la operación del proyecto, una inversión permanente de 400.000 más. ¿Qué son esos? Inversión permanente de 400.000 más. ¿Esos son los costos hundidos No. o al revés? Tiene que ver con lo último que le dije. ¿Capital de trabajo? Exactamente, Sofía, muy bien. Ese es el capital de trabajo. Y tal como les dije, siempre estos ejercicios son del mismo estilo. ¿Cuánto hay que invertir en activos y cuánto es lo que uno tiene que invertir como permanentemente para que esté dentro del flujo? Este ejercicio es tan básico que ni siquiera hay que seguir inyectando después, ni siquiera hay inversiones en el año 3, el año 20. No, es muy sencillo. Es simplemente hay inversiones en el año 0 y flujos positivos del 1 al 10. Nada más que eso. Pero, profe, Casi para, dígame. ¿siempre el capital de trabajo se va a decir como una inversión permanente? Se lo pueden decir como capital de trabajo, les pueden decir la cantidad de recursos necesarios para que la empresa funcione, etcétera, etcétera. Se refiere a ese concepto, sí. ¿Ya? Sigamos. Además nos dicen de que ambas inversiones son desembolsables el día de hoy. Perfectamente nos podrían decir de que el capital de trabajo se inyecta 200.000 hoy y 200.000 en el año 5, pero nos dicen que todo es en el año 0, porque es hoy. La tasa de impuesto a las utilidades es 30%. Se pide, ojo, ¿cuál será el valor presente neto si el costo de oportunidad es el 14% efectivo al año? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están pidiendo?
otra era valor presente. Los flujos, ¿ya? Y me están pidiendo el valor presente neto. Ya, pues, Vicente, pues, usted iba muy bien. Neto es sin No me, sin no me impuesto. vaya a decir, no me vaya a decir sin IVA. Por favor, no me vaya a decir eso. Sí, la inversión. Exactamente, muy bien, Constanza, descontando la inversión. Y en este caso, ¿cuánto es la inversión? El 1,5 millón. Es el 1,5 millones más los 400.000 que se recuperan siempre. ¿Ya? Estamos clarito, livianito. Ese es el concepto. ¿Ya? Tienen todos los datos. Espero que ustedes este archivo, que yo se los subí antes de la clase, espero que lo tengan, que lo vayan viendo. Yo me voy a pasar ahora al Excel para empezar a resolver. Primero, incrementales, ¿ya? ¿Cuántos son los ingresos incrementales? 1.200.000. ¿De dónde viene ese dato? Porque a nosotros nos están diciendo, en el caso que hagamos el proyecto, las ventas van a subir de 8 millones a 9,2 millones. Van a subir en 1,2 millones. Los costos variables, ¿cuántos son en este modelo de negocio? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice del margen? ¿Es de un 40%? El margen es un 40%, por lo tanto, Constanza, ¿cuánto es el costo variable? ¿De un 60%? Exactamente. Es igual a S por menos 720, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que nosotros nos dice de los costos fijos? Léanlo, esto está interesante. Alcanzarán 250. Son 250.000, muy bien, Mauricio. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Esos 250.000, una parte vamos a tener que reversarla cuando hagamos el cálculo del flujo, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora. ¿Ya? Una parte vamos a tener que reversarla, pero tenemos que incorporar todo acá para efectos de calcular el impuesto. Acá nos va a dar utilidad operada. $230.000. ¿Qué vendría después? ¿Los impuestos? Perfecto. ¿Y cuánto me dice el enunciado que son los impuestos? 30%. Perfecto. Por lo tanto, utilidad después de impuestos. Esto es bastante bien, pero es. Listo. 161. ¿Y qué es lo que estaba acá? ¿Alguna cosa que tengamos que reversar de acá arriba? La depreciación. Exactamente. Nosotros acá restamos algo, ahí, en costos fijos, restamos algo que era no desembolsable. ¿Por qué lo anotamos? Porque necesitábamos para calcular la cantidad de impuestos, que eso es flujo que se va a pagar. Entonces esto es gastos no desembolsables. 150, era 150. Perfecto. O sea, flujo del 1 al 10. ¿Alguien no entendió algo que hice? ¿De dónde salió algo? ¿Sí? ¿Todos entendieron? ¿Seguro? ¿Sí? Ya. Luego. No, yo no entendí, profe. ¿De Dígame, dónde dígame. salió los 111.000? Los 311 es la suma de esos dos. La utilidad después de impuestos más los gastos no desembolsables, porque en estricto rigor, utilidad después de impuestos es un término netamente contable. Y a eso nosotros tenemos que reversar lo que no sea flujo. Ya. Las inversiones que están en cero, son a ver, me decía 1,5 millones en activos de largo plazo. Y no capital de trabajo.
Por lo tanto, total de inversión en cero es 1.900.000. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para calcular el valor presente neto? ¿Sí? Traer los flujos del 1 al 10 valor presente con la tasa que nos dan y a eso Ya. restarle la inversión. Perfecto. La tasa de descuento representativa, como les dije algunas veces, tan cháchar el ejercicio, que se las dan, pero por ejemplo, los invito, de verdad, a que traten de hacer el ejercicio 2, que es bastante más completo, en donde hay que hacer todo. Este es un ejercicio bueno, que me hubiese gustado alcanzar, pero no alcanzamos. Pero voy a ver si lo hacemos en la próxima clase, o le digo a Isidora, voy a ver la programación que tenemos para ver si es que lo hacemos en la próxima clase, o le pido a Isidora que lo haga entre medio. ¿Ya? Ya. Tasa de descuento nos dice el enunciado, ¿cuánto era? 14%. Por lo tanto, ¿cómo se hace? Valor presente es igual, valor actual, paréntesis, la tasa, punto y coma, periodo son 10, y el pago, y lo dejo en negativo. Ese es el valor actual. Y inversión, ya la tenemos, por lo tanto, valor presente neto. ¿Cuánto sería el valor presente neto? La inversión. Menos la inversión. ¿Ya? Es decir, eso positivo menos inversión. O sea, me da menos 277,78. Por lo tanto, de acuerdo a esto, con esta tasa de descuento, ¿debería realizar el proyecto sí o no? No. Exactamente. Es un ejercicio, como les dije, livianito, armamos un flujo, calculamos. Pregunta número 2, y con esta para ya ir cerrando a poco, ¿cuál es el máximo costo de oportunidad que podría soportar el proyecto? ¿Qué es lo que me están diciendo? ¿Qué me están pidiendo? Ahí voy a mostrar el PDF. Respecto a la tasa, ¿no? Exactamente. ¿Y qué me están diciendo respecto a la tasa, Antonio? ¿Y a cuál tasa es lo máximo que podíamos cobrar, según yo, llegando a cero? Que el valor presente neto llega a cero. ¿Y cómo se llama esa tasa? La TIR. La TIR, muy bien, Vicente. Eso es lo que me están diciendo en otras palabras. Por eso tienen que de a poquito ir soltándose con sus conocimientos. ¿Cuál es el máximo costo de oportunidad que podría soportar el proyecto? Es la máxima tasa que yo, descontando los flujos futuros, hace que mi BPN sea cero. ¿Cuál es esa tasa? La TIR. La tasa que implícitamente está entregando el proyecto es la que hace que al castigar los flujos futuros se iguale con la inversión inicial o con los flujos negativos. Por lo tanto, la TIR, la tasa, número de periodos 2, el pago, ese, el valor. 8%. 7 y tanto. ¿Estamos? Ahora, así intuitivamente hablando, ¿tenía que ser mayor o menor a 14%? ¿Sí? Ya pues. Tiene que ser menor. ¿Por qué? Y estas conversaciones son las que entregan más. Que así lo castiga menos. Exactamente. Si yo lo traía a valor presente con una tasa más chica, lo castigaba menos y el BPN era cada vez un poquito mayor. ¿Y cuál hace de que la tasa sea cero? Esa que está ahí. ¿Estamos? Ya pues, estimados. Por ahora voy a subir las clases como siempre cuanto antes. Les voy a subir este Excel. Todo lo demás ya está subido de antes. Cualquier cosa me pueden escribir todavía. Para ser muy honesto, no he terminado de revisar las solicitudes de recursón de la prueba, pero apenas lo tenga, se los subo, se los publico nuevamente. ¿Ya? Les recomiendo mucho estudiar. Esta materia es fundamental para el curso. Traté de ponerle todo el empeño posible y voy a ver la programación del curso. Estamos bastante bien de tiempo, por lo tanto, probablemente la próxima semana termine yo el otro ejercicio y hagamos algún mini trabajo. Esto necesariamente tiene que ser con algún mini trabajo, alguna décima,
Después la semana siguiente del 17 es la semana de pausa y después nos van a quedar, si no me equivoco, 5 o 6 semanas más hasta que se acabe el curso en donde tenemos que ver análisis financiero y planificación financiera. ¿Ya? Eso, estimados, que estén muy, muy bien. Profe, Mucho éxito. ¿y Sí, dígame. cuándo es la prueba 2? ¿Es en periodo de exámenes o antes? No, periodo de exámenes. Ah, ya. Periodo de exámenes. Listo. Profe, y entonces la otra semana tendríamos como un taller o algo así. Estoy analizando. Yo generalmente hago algún taller así bien, bien difícil. Estoy analizando. Pero como el primer TEC de décima o de De ese una estilo. nota. A mí me gusta mucho ese estilo. No, si más notas no les puedo negar. Ah, ya. Sí, las únicas notas formales que tienen son los controles de ejercicio. Solo eso. Ah, ya. Todo lo demás son décimas para eso. ¿Ya? Así que, pero son una muy buena oportunidad. De esto tengo millones de ejercicios, entonces les puedo traer alguno que sea más interesante o que les pueda servir. ¿Ya? Eso, estimados, cualquier cosa les aviso, que estén muy Profe, bien. Sí, dígame, Profe. dígame. Chao, que estén bien. ¿Puede subir el Excel de la clase de hoy? Por Sí, favor. al tiro, eso lo subo al tiro. Sí, cuenten con eso. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Una Mucho duda. éxito. Sí, dígame. Sí, es que yo le había mandado 2 mails, creo. Uno para la prueba de recorrección, que fue justo después de que la subió, creo. Y también le mandé un mail hace como 2 días por el control. Sí, es Y tuve que una duda las ahí porque... solicitudes de recorrección todavía no las he visto, la verdad, Nicolás. Ah, ya. Sinceramente. Es que en el control había que salía, no sé si lo vio, una pregunta La que salía verdad no. una manito para abajo. Sí, bueno, sí. Espérame,